¿Qué Buenas tardes. tal? Hola a todos. Bien, un placer estar aquí contigo. Qué bien. Bueno, pues me alegro mucho, sí. La verdad es que sí. Tenía ganas ya de hablar contigo de estoicismo. Bien, pues aquí estamos para hablar un poquito de estoicismo, de duelo, Teresa, y para pues invitar a todos nuestros amigos a ese curso que estamos preparando de estoicismo y duelo que empezará el 1 de noviembre. Entonces hoy será un pequeño aperitivo y estoy a vuestra disposición, por supuesto. Exactamente. Yo estaba chequeando ahora un poquito cosas del curso y justo esta semana que tuvimos, bueno, tenemos reuniones de acompañamiento a personas que necesitan un acompañamiento emocional y siempre sale el tema del estoicismo, ¿no? Y justamente esta semana salió el tema y se comentó algo que me gustaría que abordaras, ¿no? Porque se está hablando tantísimo del estoicismo en tantos sitios que también eso está generando errores, ¿no? Errores de concepto, ¿no? De cosas que no son el estoicismo. Y entonces una chica justo comentaba, es que el estoicismo, lo de las duchas frías, etcétera, y entonces digo, bueno, vamos a tener que ponernos al día con esto porque estoicismo me parece que no son las duchas frías ni lo que estás comentando. Entonces me gustaría que hablaras un poco de esos mitos que hay alrededor del estoicismo que muchos influencers se han dedicado ahora a divulgar y de manera errónea. Claro, es muy habitual que cualquier sabiduría, cualquier conocimiento de la antigüedad o de Oriente o del mismo Occidente que se saca de un contexto, digamos, filosófico o incluso de otra civilización, es muy habitual que cuando esa herramienta, ese conocimiento, se trae a un mundo como el nuestro, donde todo se compra y todo se vende, de alguna manera sufre una McDonaldización. Se usa en broma la palabra McDonaldización para cuando se trae una técnica, por ejemplo, de yoga de la India o cuando se trae una técnica de respiración, pues de los antiguos monjes, por decir algo, sufíes de Turquía. Entonces, no vamos a poder evitar eso con el estoicismo, porque siempre hay un mercado muy grande de cosas que se compran, cosas que se venden, y entonces estas sabidurías, estos conocimientos sufren esa mercantilización y al fin y al cabo, pues el mensaje se reduce siempre de una manera muy simple, algo que se pueda comprar y vender, o incluso a veces peor. A veces se reduce a un mensaje muy profundo a algo que sea funcional para un mundo disfuncional. Es decir, se busca reducir, por ejemplo, del budismo toda una ética de vida, una forma de pensar, una forma de vivir, una forma de respirar, de caminar, de comportarse. Por ejemplo, se reduce a algo como simplemente la recta atención, que es lo que se llama mindfulness. Así del estoicismo también, de toda una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de entender la vida, de caminar, de relacionarse con los demás, con el poder político, con el poder personal, todo lo que es una filosofía de vida o una escuela de vida, como el estoicismo, pues se suele reducir a pequeños ejercicios pues para triunfar, para vender libros, para ganar más dinero, para tener una empresa más efectiva. Entonces, digamos que ese fenómeno de la McDonaldización o de la comercialización no lo vamos a poder evitar, van a surgir siempre malentendidos y siempre que traemos una escuela de filosofía de la antigüedad o de Oriente a este Occidente tan mercantilista, siempre va a suceder eso. Entonces, simplemente lo que yo propondría sería hablar de la escuela estoica, hablar de ese pensamiento, qué herramientas, qué ideas podemos aprovechar en el día a día para hoy y por el camino, pues ya ir desbrozando e ir discriminando lo que es y lo que no es el estoicismo. Exactamente, yo pienso que en este caso la información es lo que nos va a hacer eh, realmente caer en la cuenta del valor que tiene esta escuela, que tiene más de 2000 años, ¿no? Ujú.
Y yo mirando aquí los temas, ¿no?, que tenemos en este curso de estoicismo y duelo, eh, te voy a nombrar un poco los temas para que tengamos una perspectiva de cómo vamos a abordar el estoicismo y el duelo. Esos dos Ujú. temas, cómo los vamos a unir, ¿no? Pues vamos a empezar hablando del concepto y el valor del estoicismo, de la respuesta estoica al duelo, luego el poder de la razón en la gestión emocional, el principio estoico, la preparación para la pérdida, memento mori, la práctica de la virtud como camino hacia la resiliencia, la conexión con el presente y el aquí y ahora, diario de reflexiones, pensamiento y práctica de la gratitud, y la perspectiva universal de la vida como un ciclo. Ujú. Son muchos temas, son 6 sesiones. Sí. ¿Y cómo vamos a ayudar a una persona que necesite estar preparada para las pérdidas, para cualquier circunstancia difícil que estamos viviendo hoy en día, ¿no? No solamente también pérdidas y duelos, sino que tenemos muchas circunstancias difíciles, ¿no? Eh, ¿Cómo ayuda el estoicismo? Muy bien, Teresa, es una muy buena pregunta. Eh, Aclarar que lo que vamos a exponer en el curso son las grandes ideas estoicas, no inventamos nada, nosotros no vamos a crear un temario, digamos, especial, sino que las enseñanzas estoicas las podemos encontrar en los libros. Quizá la virtud de este curso va a ser dos. Una, que yo soy profesor de filosofía y soy terapeuta a la vez, entonces puedo aportar mucha experiencia y casos y podemos hablar, escuchar y compartir muchos temas, tanto terapéuticos como filosóficos. Ese es un punto de valor. Y otro punto también quizás sería el que, fíjate, en la terapia muchas veces a mí me pasa como a ti en el tema del duelo, tratamos de trabajar, digamos, a toro pasado. Es decir, tratamos de aplicar una medicina paliativa cuando ya tenemos la enfermedad o cuando ya tenemos el duelo en marcha o cuando ya tenemos una persona que ha perdido a un ser querido o que ya ha sido diagnosticada de muerte inminente. Y tratamos de enseñar o poner ahí terapia, ejercicios, sanación, pero es un momento difícil para aprender cosas nuevas y es un momento difícil para abrir la mente, quizá. Y la virtud del curso de estoicismo y duelo es que también podemos prepararnos previamente, lo que se llama curarse en salud. Entonces, este es un punto muy importante, insisto, porque todas las técnicas terapéuticas se enfocan al después, es decir, cuando ya tenemos el problema, cuando ya tenemos la enfermedad, cuando ya tenemos el cáncer, cuando ya tenemos una persona que está a punto de morir o ya se ha muerto este ser querido para nosotros. Sin embargo, todo el mundo coincide en que, ostras, si yo me hubiera preparado, si yo hubiera preparado mi vida, mi mente, mi corazón, si yo me hubiera preparado en mi cuerpo, en mi sistema nervioso, para lo que me iba a pasar, probablemente ese suceso no hubiera sido o no sería tan dolorosísimo y tan tremendamente crítico. Entonces la filosofía estoica se erige como una herramienta, como una escuela, como toda una serie de formas de estrategias mentales, psicomentales, para poder estar un poco preparados. Si bien es cierto que hasta que no nos sucede algo, no podemos saber cómo vamos a reaccionar, eso es verdad, y todo el mundo pues lo sabe, es una sabiduría básica de que, bueno, tú prepárate, pero cuando te pase ya sabrás que no te ha servido para nada o que, bueno, no estamos de acuerdo. Los filósofos estoicos dirán, claro, la prueba vendrá, pero la filosofía estoica nos habla del atleta, del pugilato, del boxeador. En el sentido filosófico es el que se va preparando para lo que va a suceder. Y no es lo mismo ir a correr una maratón de 20 kilómetros saliendo del bar o saliendo de casa que llevar meses trabajando, entrenando, respirando, musculando, con una alimentación adecuada y entonces vas a la maratón
evidentemente te va a costar un esfuerzo, pero llevas un tiempo preparándote seriamente, profundamente para ello. Con la ventaja que además no solo te va a servir para ese maratón o para ese momento crítico, duro, difícil, dolorosísimo, sino que te va a servir para el resto de tu vida, porque la filosofía estoica veremos que la podemos aplicar al duelo, pero también la podemos aplicar a todas las pérdidas y a todas las situaciones de la vida, porque al ser un sistema cognitivo, un sistema cognitivo-conductual de tecnología muy elevada, pues se puede aplicar a todo, es todo un sistema. Por eso es una de las grandes escuelas de filosofía de la antigüedad, porque no es una tirita o una pastilla, sino es todo un sistema. Entonces, intentaremos en estas 6 clases, como por así decir, dar la estructura básica de ese edificio, que es todo un sistema de pensamiento, de sentimiento y de conducta. Exacto. Realmente, además de ser milenaria, tiene muchísimos recursos, muchísimas herramientas. Yo no sé si la dicotomía del control al final, la dicotomía de control es propia del estoicismo, pero yo sé que desde que yo tuve mi pérdida, conocer esa teoría, ese enfoque, me ayudó muchísimo y ya no solo en el duelo, no se quedó ahí. Eso se quedó en mí, se quedó impregnado en mí aprender y practicar eso, ¿no? Cada circunstancia difícil, complicada que tengo, lo aplico, intento que me ilumine y creo que nos hace el camino más fácil. Así es. Mira, hace 3 semanas murió mi suegro, el papá de mi mujer, en Buenos Aires, en Argentina. Y ahora mismo, hoy sábado, hay un gran amigo mío que está con su abuela que está muriendo en Sevilla ahora mismo. Está muriendo entre hoy y mañana. Está los médicos con ella y está él con ella. Y siempre lo primero que se me ocurre, una de las primeras cosas, es la dicotomía del control. ¿Qué quiere decir? Es una herramienta muy sencilla que viene de la escuela estoica, aunque es verdad que la escuela estoica se nutre de escuelas más antiguas como la escuela socrática, la escuela platónica, incluso podríamos hablar del antiguo hinduismo, del antiguo budismo que llegó al Mediterráneo a través de la ruta de la seda y a través de las provincias romanas, pero eso es otro tema que hablaremos otro día. Quiero deciros que el estoicismo se entronca con sabidurías muy antiguas, incluso budistas o asiáticas. Y la dicotomía del control, sin embargo, los estoicos la dejaron por escrito y por eso se le atribuye a esta escuela. Es algo tan profundo y tan sencillo como, mira, querido Alejandro, o mira, querida esposa, querida Karina, en esta situación tan dura que ahora mismo estás viviendo, procura que guíen tu conducta y tu mente 2 cosas. Lo que depende de ti y sepáralo claramente y nítidamente de lo que no depende de ti. Entonces, incluso si te hace bien, escríbelo en un papel. Lo que depende de ti, ¿qué es? ¿Está muriendo tu padre o está muriendo tu abuela? Con los cuales estás muy unido. Bien, bien. ¿Qué depende de ti? Estar a su lado, guardar silencio, acompañar, darle la mano, poner unas flores, poner una música si lo desea, hablar si lo desea y si no, estar en presencia ecuánime, consciente, atenta y amorosa y silenciosa. ¿Qué más depende de ti? Poner paz alrededor, que no haya ruidos, que no haya gente molestando, que no haya encarnizamiento médico. ¿Qué más depende de ti? Si quieres orar, si sabes orar, si te gusta, puedes hacerlo. Si quieres o sabes meditar, puedes hacerlo. En fin, y lo que más se te ocurra que dependa de ti, lo puedes hacer. Pero lo que no dependa de ti, tenlo muy claro. Esto, no depende de ti. Solamente hacer este pequeño ejercicio de la dicotomía del control nos quita muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento y podemos estar acompañando con una conciencia más pacífica, más serena, puesto que hemos discriminado lo que no depende de nosotros y por lo tanto hemos soltado el control de todos esos factores que no dependen de nosotros. Al soltar
lo que no depende de nosotros, la conciencia se puede concentrar, se puede ocupar y se puede estabilizar en lo que sí que depende de nosotros. Por lo tanto, es un ejercicio estoico milenario, sigue siendo muy práctico, muy útil y hace mucho bien. Totalmente. Y sobre todo en las circunstancias que acabas de nombrar, de tu esposa, de tu amigo. En estas circunstancias, al aplicar este principio, digamos, evitamos que luego haya asuntos pendientes, evitamos esos sentimientos de culpa que muchas veces son injustificados, que no son reales, ¿no? Entonces, analizar todo lo que las circunstancias complicadas que tenemos a la luz de la dicotomía de control, digo yo que es un ejercicio súper sano, súper sano. Además, nos hace transitar por esos procesos difíciles de forma más consciente y más responsable, ¿no? Por eso es que es para mí una herramienta muy valiosa. Y también nombramos Memento Mori, porque además es una palabra que ya la vemos por todas partes escrita y que sería bueno que supiésemos un poco qué significado tiene y qué valor tiene en la filosofía estoica. Sí, en la filosofía estoica tiene un valor enorme y como decíamos antes, el tener la muerte presente, el tener la muerte a la izquierda, como caminar por la vida teniendo la muerte muy cerca, caminando, dicen los chamanes americanos, a la izquierda, a 1 metro de ti, siempre teniéndola presente contigo. Eso ayuda muchísimo a, a dejar bastantes fatuidades, cosas superficiales, conversaciones tontas, o vivir de manera ficticia, eh, haciendo roles que no estamos poniendo el corazón, haciendo, Yeah. digamos, farsas. Entonces la muerte nos otorga esa capacidad de estar mucho más presentes porque cada momento que salimos de casa puede ser la última vez. Cada vez que nos despedimos de una persona querida puede ser la última vez. Cada vez que salimos de la casa o de la cama puede ser nuestra última vez y no regresar nunca más. En fin, tener la muerte presente, memento mori, memento es recuerda, ten en mente, mori es el futuro de morir, morirás. Recuerda, ten presente que morirás. A los estoicos les encantaba sintetizar una enorme filosofía en muy pocas palabras o incluso en 2 palabras. Así tenemos muchas sentencias estoicas, parecen simples, pero cada sentencia de 2 palabras o 3 sintetiza toda una forma de vivir, todo un estilo de vida. Y como decíamos antes, no solo viene de la escuela estoica, sino como he mencionado, los guerreros pieles rojas hablaban de tener a la muerte a 1 metro de ti, a la izquierda. También los budistas, se sabe que en la época de Siddhartha realizaban viajes a los cementerios y meditaban allí, en los cementerios o en los crematorios. Hacían meditaciones muy profundas para, digamos, interiorizar e integrar esa ley de la existencia que nos dice que todo es transitorio, que todo es pasajero. Nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras ideas, nuestras convicciones, nuestro nombre, nuestros palacios, nuestros castillos, nuestra ropa, nuestros seres queridos, nuestros bosques, nuestros continentes incluso, nacen y mueren, emergen y se sumergen, pasan porque es una ley de la vida. Eso nos lleva a que el estoicismo no va a ser solamente una serie de frases o una serie de ejercicios, sino que es toda una escuela, como decíamos, de pensamiento, como un aprendizaje para mirar. El estoicismo nos enseña a mirar. Normalmente las personas no vemos. Siguiendo a Platón ahora y no a los estoicos, Platón nos dice que estamos en el fondo de una caverna, viendo las sombras en la plena oscuridad, porque hay un fuego que proyecta unas sombras, unos objetos en el fondo de la caverna. Los estoicos son también platónicos, son hermanos de los platónicos, son familia filosófica, y los estoicos a veces hablan también de esa consideración
de que todo lo que vivimos en el mundo es una especie de juego, es una especie de obra de teatro, dice Séneca, o es una especie de gran olimpiada, que dice Epicteto, donde venimos, pasamos un rato y nos volvemos a ir. Si aprendiéramos, por lo tanto, no solo a hacer un ejercicio, sino a mirar el mundo, la vida, las personas, como las mira un filósofo estoico, bueno, habría mucho menos desgarro, porque además esa óptica, esa forma de mirar, tiene una finalidad, que es la eudaimonía, es la felicidad profunda. ¿Eso quiere decir que vamos a estar riéndonos todo el rato o si se nos muere un ser querido nos vamos a reír como si nos hubieran hecho un regalo muy gracioso? No, el estoico es un ser humano, entonces va a sentir tristeza, va a sentir pena, añoranza, va a sentir, bueno, pues quizá una rabia natural contra la vida, contra el calendario que se ha llevado a mi ser querido. Pero todo eso enmarcado en una visión mucho más grande, una visión que le llaman una alma grande. Los filósofos estoicos dicen una mega psique, una psique es alma y mega es grande. Entonces ellos hablan de que el ser humano tiene la potestad de desarrollar su alma y engrandecerla. Entonces un alma grande, por supuesto que siente pena, tristeza, dolor, rabia, miedo, asco, por supuestísimo que sí. Sin embargo, su punto de vista, su visión, su alma se ha expandido y puede vivir toda esa experiencia con una óptica más amplia, entendiendo, como decíamos, que todos estamos aquí de paso, todos. No solamente ese bebé mío que se ha muerto, con 3 meses, sino que también este árbol, este edificio, yo, mi vecina, cualquiera, en cualquier momento puede dejar la existencia. Y desarrollar una óptica muy grande y ensanchar el alma, engrandecer el alma, quiere decir como empezar a ponerse en armonía con las grandes leyes del universo, entendiendo que el universo es bueno, que dicen Marco Aurelio, los dioses son buenos, es decir, la naturaleza es buena, la vida es buena y mm, toda la física, todo el universo entero tiene una finalidad buena para el ser humano. Y aunque aparentemente lo que nos esté sucediendo, y de hecho lo es para mí en este momento, una gran tragedia, con una visión más amplia, con un alma más grande, puedo entender que todo tiene una finalidad para bien y que todo está concatenado en causas y efectos para una finalidad más grande. Y eso, a priori, no se puede soportar, a priori no se puede digerir la muerte de un bebé de 3 meses o la muerte de una madre o de un hijo con el que estás muy vinculado, pero con el tiempo y con ejercicio y con trabajo estoico, sí que se puede ir entendiendo que realmente nadie sabe lo que es lo mejor para una persona ni para otra. Y entonces el estoicismo nos va llevando a una humildad profunda, pero no una humildad de humillación o una humildad de pobreza de espíritu, sino una humildad de realmente desconozco los planes de la vida, desconozco la finalidad que tiene todo. Y empiezo a observar la naturaleza para ir descubriendo finalidades mayores. Esto en el estoicismo se llama metanoia. Es un cambio de pensamiento. La metanoia es una transmutación del pensamiento, algo que luego cogerá la psicología llamada terapia racional, emotiva, conductual, del doctor en psicología Albert Ellis, y él reconoce que lo aprendió todo de los grandes filósofos estoicos, con lo cual en el curso veremos cómo elaborar ese ejercicio de la percepción, el cuestionamiento del discurso interior, eso es algo cognitivo, y el cambio del discurso cognitivo con la consecuente emocionalidad y conducta más ajustada a la armonía universal. Exactamente. Dos cosas que has dicho. Una es esa visión de la finitud de la vida, ese descubrimiento y esa forma de vivir de forma más consciente, ¿no? Valorando esto, ¿no? De que
de que tener presente a la muerte, al final esa presencia, tenerla ahí, nos llena de sentido y de valor la vida, ¿no? Y luego esa mirada desde arriba, que es lo que los estoicos intentan que hagamos, ¿no? Mirar desde arriba como el águila, ¿no? Como si fuésemos un águila, contemplar todo desde ese punto para poder realmente tener ese punto de vista amplio, como dices tú, ¿no? Donde amplias como nuestra conciencia. Que eso es importantísimo. Así es, aunque tengo que advertir, Teresa, que ese desarrollo del alma, esa mirada desde arriba, es un fruto maduro. Quiero decir que no podemos obtener un fruto maduro sin haber pasado por la siembra, por por el cultivo, por la protección de ese árbol que estamos plantando, permitiendo que se desarrolle y finalmente, a lo mejor 2 años después, tomamos la fruta madura. Entonces, no os voy a engañar, en 6 clases no podemos hacer un proceso de sembrar una semilla, darle tiempo, que crezca un tronco, hacer de tutores, cuidar ese tronco, protegerlo, que salgan las hojas verdes y que dé frutos. Perdonadme, pero eso no se consigue ni en 6 clases, ni en 6 semanas, ni en 6 meses, sino en 6 años. Lo que haremos, pues, será una especie de 6 semillas, 6 clases como 6 semillas, pero no 6 frutos. Es decir, el fruto lo recogerá cada cual en base al trabajo de agricultor que haya realizado. ¿Por qué lo digo? Porque la mirada desde arriba, que dicen los estoicos, proviene todavía de una escuela más antigua. La mirada desde arriba, incluso los estoicos lo aprenden de los platónicos, que hablan del mundo de las ideas, y también lo aprenden de los pitagóricos, que es una escuela mística, una escuela muy profunda, que también está en Italia, está en Grecia y en Italia, porque las escuelas pitagóricas se expandieron por el Mediterráneo. Entonces, la mirada desde arriba, en griego se llama epi-optoi. Optoi viene de óptica. Óptica es mirar. Epi-optoi es mirar desde arriba o mirar lo que hay arriba. Pero fijaros en un detalle. Para mirarlo de arriba, para ver lo que hay arriba o para mirar desde arriba, hay 2 pasos previos. En la filosofía antigua griega, lo primero era el akusmatikoi, o sea, los que escuchaban. Y se pasaban 5 años escuchando las lecciones de los maestros filósofos sin hablar y sin opinar, entendiendo que las opiniones y las verbalizaciones eran verborreas los 5 primeros años de filosofía. Por lo tanto, tendríamos que estar 5 años escuchando estas enseñanzas sin opinar y sin debatir y sin dialogar. Seríamos los acusmáticos. Luego vienen 5 años de matemáticos. Matemáticos, la gente se piensa que estudiaban el teorema de Pitágoras o las ecuaciones de segundo grado. No solamente era eso. Matemáticos viene de la regla, viene de la ley. Entonces, el matemático es el que va ajustando su carácter y su conducta a la ley. Entonces va viviendo conforme a la ley, corrigiendo sus actos, corrigiendo sus excesos, armonizando los vehículos de la personalidad, armonizando el cuerpo con la energía, con la forma de alimentación, con las emociones, con los sentimientos y con los pensamientos. Y cuando llevábamos 5 años de matemáticos, después de 5 años de acusmáticos, entonces venían los 5 años de epoptoi. Epoptoi eran los que miraban desde arriba, los que veían desde arriba, habiendo pasado todo ese proceso, recogían la fruta madura. Y la fruta madura era, miro y veo. Podríamos entonces decir que la mayoría de las personas no entrenadas, la mayoría de las personas hoy en día en nuestra población son personas no entrenadas, podríamos decir que miramos, pero no vemos. ¿Por qué? Porque miramos y vemos un camión que atropella a un perro. Pero eso no es ver, eso no es mirar. En realidad, un epoptoi lo que veía eran fuerzas de la naturaleza y veía que el cuerpo era un envase, que había un alma,
y que el alma seguía su camino y que había unas leyes de causa y efecto. Entonces el epoptoi, el que miraba desde arriba, estaba muy entrenado y miraba y veía. ¿Qué veía? Veía la naturaleza en acción y por lo tanto no le producía ninguna pena, ninguna tristeza, porque entendía que estaba viendo maravillas. Y una persona no entrenada, una persona que no está entrenada, pues lo que ve es: mi perro se ha escapado de mi cadena, ha cruzado la carretera y ese camión, desgraciado, maldito y perverso, ha atropellado a mi perro. Y mi perro ha muerto. Y ahora veo un trozo de sangre, un charco de sangre y de perro muerto. Eso no es epoptoy, eso no es ver. Hay que ver mucho más profundo y no estamos entrenados. Por eso la escuela estoica es una escuela de vida para entrenarnos y ver. ¿Qué vería un estoico? Vería un hecho que es natural, un hecho que es posible, no es un hecho imposible. Vería que es un hecho que podía suceder en cualquier momento. Vería que había unas fuerzas más pesadas que otras que han aplastado a otras. Es decir, es algo parecido a la película de Matrix, cuando Neo se ilumina y ve los números y ve el programa. Pues la filosofía estoica es tan grande y tan profunda que es una filosofía, por así decir, iluminativa, iluminadora, y yo la entroncaría con las ciencias contemplativas, tanto como el cristianismo, el budismo, el hinduismo o el platonismo. Es decir, la filosofía estoica nos permite elevar el alma a un elevado estado para poder salir de la caverna y de la Matrix y poder entender y poder actuar en consecuencia. Y repito, nadie me va a quitar la pena, ni la tristeza, ni la rabia de que mi perro ha sido atropellado. Sin embargo, yo no me voy a destruir a mí mismo como ser humano por ese acontecimiento, sino que voy a vivir ese acontecimiento como lo tengo que vivir. O sea, voy a recoger a mi perro muerto con lágrimas en los ojos, lo voy a enterrar, me voy a despedir de él con mucho amor, con mucho cariño, y voy a hacer una serie de acciones y voy a sentir unos sentimientos que no los voy a reprimir. Sin embargo, está todo en un marco mucho más amplio, en una mirada desde arriba. Y en esa mirada desde arriba, que se puede cultivar y cosechar, pues entonces ya vamos teniendo cada vez más la mente o el alma, por así decir, encendida. Es como encender una bombilla en la mente. Y todos hemos tenido esta experiencia de, por ejemplo, culpar a alguien, odiar a alguien, y cuando nos damos cuenta de que esa persona, por ejemplo, está enferma, entonces se enciende una bombilla y decimos: ostras, he odiado, he culpado a esa persona y ahora me doy cuenta que es que estaba teniendo un brote psiquiátrico, estaba en una enfermedad. Pues de la misma manera, la vida entera nos, nos, eh, nos estimula al juicio. La vida entera nos estimula al odio, a la rabia, a la resistencia de lo que sucede. Sin embargo, cuando se enciende la bombilla es lo mismo que en este ejemplo. Decimos: ostras, había juzgado la vida, había juzgado los hechos con la luz apagada. Y el estoicismo es una técnica, una escuela para encender la luz. Qué bueno. Sí, lo que acabas de decir, los 5 años escuchando, 5 años de matemáticas, 5 años mirando desde arriba, es un poco realmente lo que ellos, como ellos nombraban ese entrenamiento, el gimnasio estoico, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a contar a las personas que están aquí cuándo va a empezar nuestro particular gimnasio, para que sepan que pueden inscribirse ya, que en la web de la escuela, en el Instagram, en WhatsApp, bueno, pues tiene todos los contactos para poder inscribirse. Y empezamos el 1 de noviembre a las 6 de la tarde en la primera sesión. Que sepan también que son 90 euros, no es una cantidad de dinero importante, pero sí que pueden aplazar el pago hasta en tres partes, si quieren.
Y bueno, pues en esas 6 sesiones nos iniciaremos en ese gimnasio y practicaremos todos estos principios. Así es, Teresa, el 1 de noviembre a las 6 de la tarde, hora española, porque en América, que esperamos que muchos amigos americanos vengan con nosotros, pues Sí, será por la mañana. Vamos a hacer 6 clases. Las clases en realidad no tienen precio porque son inestimables. El valor de una filosofía de vida es incalculable. Realmente no, podríamos decir que la psicología estoica cura. La psicología, la filosofía estoica es sanadora y ellos mismos, los filósofos estoicos, hablaban de psicoterapia, con lo cual no es algo nuestro, no es una invención nuestra, sino que ellos eran muy conscientes, Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, Cicerón, ellos eran muy conscientes de que su filosofía era para curar el alma, para curar la mente, para curar la percepción, para curar también las emociones y la conducta. Porque muchas veces las emociones y la conducta no son el problema, sino que las emociones y la conducta son la consecuencia de un estado mental, de una forma de ver el mundo. Por lo tanto, cambiando, mejorando, purificando, elevando nuestra forma de ver el mundo, nuestras emociones y nuestra conducta, que son la consecuencia de ese marco mental, pueden cambiar tanto que evidentemente hay mejoras en la salud, en el sistema nervioso y en todas las enfermedades del cuerpo físico. ¿Por qué? Porque si bajamos el estrés, mejoramos todas las enfermedades o las disminuimos. Ahora ya se sabe en psiconeuroinmunología y en la psicología del estrés, se sabe perfectamente que el estrés empeora todas las enfermedades que tengamos, cualquiera de ellas, sea física, conductual, psíquica, energética, nerviosa, crónica, inmune o autoinmune. mm, El estrés lo empeora todo y la disminución del estrés no es que te quita la enfermedad, pero la disminuye. Y para quitar el estrés, el estoicismo es una gran escuela. Evidentemente, como decíamos antes, lo repito, necesitamos trabajar el estoicismo, no solo a aprenderse una frase de memoria. Por eso las clases las vamos a enfocar, como tú decías, Teresa, pues con una partecita teórica, donde vamos a exponer una idea central y algunos ejemplos. Luego vamos a abrir un poquito el micrófono para que la gente plantee dudas, preguntas, casos que quiera plantear y terminaremos todas las clases con algún ejercicio práctico, tipo, pues cada uno en su libreta, la dicotomía del control, elegir una situación de estrés, nivel 7 por decir algo, no nivel 10 para que lo podamos hacer con tranquilidad y apuntar en una libreta sencillamente ese ejercicio, lo que sí depende de mí y lo que no depende de mí. Y así muchos ejercicios. Otro ejercicio es precisamente el de elevar la conciencia eh, hacia un estado de conciencia de visión de altura, de la visión del águila, como es ese famoso ejercicio psicológico, estoico y también diría transpersonal de yo no soy mi cuerpo, yo no soy mis emociones, yo no soy mi mente, yo no soy mis pensamientos, yo tengo todo eso, pero soy algo más. Entonces, eso son pequeños ejercicios que nos van a permitir elevar la conciencia como un águila que se eleva sobre las colinas, sobre los valles, y siempre vamos a poder, si lo hacemos, cuando nos pase algo grave o estresante, hacer ese ejercicio de forma más fácil, lo vamos a poder replicar en nuestra vida para poder ver la situación a vista de pájaro, a vista de águila. Así tenemos muchos ejercicios que no se acaban en 6 clases, pero bueno, intentaremos poner los 6 ejercicios más importantes y siempre pondremos algunos más en forma de vídeos, de recursos. Os compartiré algunos libros, algunos PowerPoints, algunos vídeos de profesores, filósofos o entrenadores o terapeutas que considero que puedan complementar el curso. Y en definitiva va a ser un curso muy rico
que lo vamos a completar con música, con películas recomendadas, con ejercicios, como hemos dicho, meditaciones, y también tenemos apuntes en PDF para cada uno de los temas, y las clases se van a quedar grabadas de Mm, manera que las vais a poder ver eso iba a decir. Sí, en directo los sábados de 6 a 7:30. Hemos puesto 1 hora y media por sesión para que sea un poquito más fácil de llevar y no más. Y sí que se va a quedar grabada todo el curso para que lo puedas escuchar varias veces y puedas disfrutarlo y sobre todo aplicarlo. exacto. Sí, esa aula virtual donde quedan disponibles todas las clases, ¿no? Grabadas. Contiene todos estos recursos que he nombrado, bueno, bibliografía, películas, vídeos, el PDF con el tema, un glosario completo, bueno, tiene muchísimos recursos, ¿no? Y otra cosa que quería recordar es que estábamos haciendo el sorteo de una plaza para este curso de estoicismo y duelo, y lo vamos a sortear entre todas las personas que pongan en comentarios, puede ser en este mismo directo o en el directo del sábado pasado, yo quiero. Entonces entran en el sorteo y vamos a dar unos días más hasta el miércoles, y el miércoles haré el sorteo y comunicaré quién bueno, pues ha sido la agraciada o el agraciado en tener una plaza gratis para hacer este curso. O sea que os animo a poner comentarios, a compartir y a invitar a la gente que pueda escribir yo quiero y entrar en ese sorteo. La verdad es que será una formación que será un antes y un después en muchas personas, porque eh, yo, en mi caso, puedo decir, contar lo que a mí me pasó cuando conocí el estoicismo. Fue como que se me abriese una puerta muy importante para que ese camino mío de sanación fuera un poquito mejor, ¿no? Digamos, no me esté peleando tanto con cosas que son inevitables y que tenemos que aprender a sostener de otra manera, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Me Teresa, oyes? parece que se cortó cuando Ah, anunciaste lo del sorteo. Pues ajá, nada, animaros y a exacto, participar todos en ese sorteo de la exacto, plaza de este curso. exacto. Esto empieza en pocos días. O sea que tenéis en la página web el curso de Estoicismo y Duelo de la Escuela de Formación Integral.com, sino en arroba escuela de duelo, o en la página de Instagram de Héctor también. O sea que tenéis ahí también un enlace a nuestro WhatsApp. Así que no perdáis la oportunidad de iniciaros en este mundo que es tan rico y tan profundo, ¿no? Mm. Si te parece, podemos terminar, Teresa, Sí, con dos frases de Séneca, si te parece bien. bien, bien. Séneca, Séneca es tan maravilloso que durante toda la Edad Media fue Mm, considerado un santo, siendo de la época anterior, y fue también en el Renacimiento y en la Ilustración una de las grandes luces de la humanidad. Además, nuestro Séneca hispano de Córdoba, pues nos llena de orgullo que haya figuras en la historia con esta gran sabiduría. Dice Séneca, la razón no es otra cosa que una parte del espíritu divino, introducida en el cuerpo humano. Y si la razón es divina, y no hay bien alguno sin la razón, todo bien es divino. Entonces aquí estamos viendo cómo los estoicos, igual que los budistas y los hinduistas, nos están enseñando que hay una gran mente o una gran
alma o un gran espíritu, que es el espíritu divino. Y que el ser humano es una chispa de ese espíritu universal o de ese espíritu divino. Para mí esa idea, esa enseñanza, es una de las grandes ideas también de los estoicos, porque ellos nos dicen que el ser humano pertenece a algo más grande, a un alma más grande, y que cuando el alma individual está desconectada del alma universal, todos son males, todos son problemas, todos son sufrimientos. Y sin embargo, cuando el alma individual o la chispa, ellos hablan de la pequeña estrella que está en el centro del ser humano, cuando estamos conectados con la razón divina, con el bien universal, entonces podemos entender que todo al fondo, todo en el final, es para un bien mayor. Dice también Séneca, nada está oculto a Dios, está presente en nuestras almas e interviene en lo más íntimo de nuestros pensamientos. Y esto también es muy importante porque la psicología cognitiva del siglo XX y XXI ha hecho un gran esfuerzo por descubrir cómo funcionan los procesos cognitivos, los procesos mentales. Y sin embargo, aquí Séneca nos está diciendo que en lo más profundo del pensamiento humano también está Dios. Y esto es un gran misterio, debería ser un gran misterio para todos nosotros, porque nos tendríamos que preguntar, pero si en mi mente está Dios, ¿dónde está que no lo siento? ¿O dónde está que no lo veo? Y a veces la vida nos plantea un gran dilema en forma de un gran dolor, de una gran crisis, de una gran muerte o de una gran enfermedad. Justo cuando estamos en esa crisis tan grande, tan inmensamente dolorosa, hay algo de nosotros en nuestra mente que se suelta. Cuando abrimos la mente, podemos sentir que en nuestra propia mente hay una parte de la mente universal. Incluso lo podemos sentir como una voz que nos susurra, todo está bien, mantén la calma, o no pasa nada, o esto pasará, o ya lo vas a entender. Y fíjate que los estoicos hablan de la voz del espíritu. O sea, que podemos lograr con entrenamiento que nuestra mente se quede en paz, se quede pacífica, se quede muy ensimismada, muy en silencio, para poder escuchar la voz de Dios dentro del ser humano. Aquello que los estoicos llaman el logos, o la razón, o el alma universal. Curiosamente, los estoicos tuvieron contacto con la sabiduría oriental, como hemos dicho al principio de la charla, y curiosamente el hinduismo y el budismo nos dicen exactamente lo mismo. El budismo nos dice que la mente humana es como un lago, como la superficie de un lago. Cuando el lago está agitado, fijaros, por ejemplo, hemos subido a la montaña y hay un lago arriba de alta montaña. La mente es como el del lago, dice el budismo. Entonces, hay un viento y las olas del lago nos impiden ver dentro del lago. Pero dice el budismo, cuando se calma la mente y la mente queda quieta, tranquila como un espejo, la mente puede ser pulida, puede ser abrillantada, puede ser pacificada, como un espejo cristalino. ¡Oh sorpresa! ¡Oh milagro! Podemos ver dentro del lago y ver los peces y lo que es más importante, podemos ver el cielo reflejado en las aguas cristalinas del lago. Bien, los hinduistas nos van a decir lo mismo. En el hinduismo nos hablan de Arjuna. Arjuna es el guerrero, es el que combate porque está en el mundo manifestado, está encarnado en este mundo de dualidad, de muerte, enfermedad y destrucción. Pero ese guerrero, dice el hinduismo, tiene una voz del silencio, una voz divina que le habla al oído, que sería Krishna, que le habla a ese guerrero. Entonces, el estoicismo bebe lejanamente de esas fuentes orientales, porque sabemos que el fundador del estoicismo era de la isla de Chipre, y la isla de Chipre era un puerto comercial del Mediterráneo muy importante en el cual llegaban misioneros del Asia oriental y del Extremo Oriente. Por lo tanto, es muy probable que nuestra filosofía estoica
se pueda comparar con el budismo y con otras escuelas. De hecho, hay quien dice que el estoicismo es el budismo occidental. En el buen sentido, el estoicismo, por lo tanto, sería toda una escuela de pensamiento, de vida, de disciplina, de trabajo interior, que ha procurado hombres y mujeres fuertes, sabios, honestos, veraces. Y tenemos que recordar que los mejores príncipes, reyes, los mejores gobernantes, los mejores legisladores de la historia de Occidente estudiaron a los estoicos. Quiero revalorizar aquí la filosofía estoica diciendo que los grandes emperadores, los grandes reyes, legisladores, la jurisprudencia, los grandes escritores, todos los grandes seres humanos, hombres y mujeres de Occidente, fueron formados siguiendo a Séneca, a Cicerón, a Marco Aurelio. Por lo tanto, estamos hablando de algo que no es algo pequeño. Estamos hablando de lo más grande que ha dado Europa, que ha dado Occidente al mundo. Y que no es solo porque Mm, además el estoicismo se entronca con otras filosofías antiguas de otros pueblos y culturas en una hermandad y en un maridaje perfectamente compatible. Entonces, lo que vamos a aprender en estas 6 clases es, digamos, una alta cultura, una alta educación, una alta tecnología eh, psicoespiritual. exactamente. Bueno, pues nos vemos el día 1 de noviembre a las 6 de la tarde. No olvidéis poner aquí yo quiero en los comentarios y poder acceder a ese sorteo y pedirnos información sobre este curso que realmente será maravilloso. Así que muchas gracias, Héctor, porque sé que estás pasando ahí por momentos complicados también. Así que un abrazo fuerte y que salga todo bien, no tiene que Muchas ser. gracias. Muchas Gracias. gracias. Saludos y abrazos para todos. Nos vemos en el curso.